Bienvenidos una vez más a Iglesia Renacer, que el Señor me los bendiga. Seguimos este día entonces hablando acerca de lo que es o lo que hemos venido hablando sobre la sabiduría de nuestro Dios. Hablamos como una introducción acerca de eso y luego también les compartí un poco de qué es la sabiduría de Dios. Y el día de hoy queremos entonces seguir con el mismo tema. Lo único que quiero hablar el día de hoy es, como les dije la semana pasada, déjenme chequear creo que sí estamos ahí, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sí. Parece que no se oye esto. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Se escucha o no? No. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí estamos tuning ahí la cosa. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Se escucha mejor o no? Sí. Bueno, entonces decíamos que quiero hablarles, como les dije la semana pasada, acerca de las oportunidades que Dios dio a Adán y a Eva. Las oportunidades que Dios le dio a Adán y a Eva, porque creo que son las mismas oportunidades que Dios nos da el día de hoy a cada uno de nosotros. Vamos entonces de lleno a lo que es la predicación, la palabra del Señor el día de hoy. Adán y Eva recibieron todas las oportunidades de parte de Dios para conocerle, de ser como Él, de ser sabios con respecto a todo lo que era bueno. Dios siempre es justo y nos da las oportunidades a nosotros necesarias para que podamos hacer nosotros lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Porque a simple vista pareciera injusto de que Dios ponga este árbol, pero les diga que no coman. ¿Por qué razón? Bueno, vemos entonces de que Dios en realidad siempre nos da a nosotros la oportunidad. Siempre nos está dando las oportunidades necesarias. De hecho, en los días jueves estamos viendo, estudiando el libro de Juan, y la semana pasada pudimos ver cómo el Señor, inclusive a Judas, también le dio muchas oportunidades. Primero, si usted recuerda, las últimas oportunidades que le dio, lavó los pies de Judas, aún sabiendo de que Judas estaba por entregarle. No solamente le lavó los pies, le permitió que estuviera sentado junto con ellos en esa cena. Incluso todavía antes de que escuche o diga él quién es el que lo va a traicionar, dice la Escritura que mojó el pan y se lo dio a Judas. Se lo dio a Judas como dando o simbolizando el puesto de honor que el Señor le estaba dando a Judas. Pero vemos entonces de que somos nosotros los responsables de tomar las oportunidades, de hacer lo mejor de las oportunidades que Dios nos da para que podamos nosotros ser como Él, o ser parte de Él, o conocerle mejor a Él, de ser sabios respecto a lo que era bueno. El punto número 1 que tengo para usted el día de hoy es que ellos podían ser sabios siendo conocedores de la creación. Escuche, ellos podían ser sabios siendo conocedores de la creación. Veamos entonces en las Escrituras, porque igual manera el día de hoy, a mí es incontable las veces que la gente me ha preguntado, bueno, si podemos nosotros obtener salvación a través de Cristo Jesús, ¿qué hay de la gente que murió antes de Cristo Jesús? Bueno, pareciera, ¿verdad?, como que estamos poniendo a Dios siendo injusto, pero no es así. El día de hoy, al igual forma que Adán y Eva, nosotros podemos venir a ser sabios conociendo la creación. Porque es la creación la que nos dice que hay un ser creador, que es Dios, que creó todas las cosas a la perfección. Mira qué tremendo. Dice la Escritura en el Salmos 104, 24 y 25. Salmos 104,
versículos 24-25 nos dicen lo siguiente: oh Señor, cuánta variedad de cosas has creado, las hiciste todas con tu sabiduría. La tierra está repleta de tus criaturas. Ahí está el océano, ancho e inmenso, rebosando de toda clase de vida, especies tanto grandes como pequeñas. Increíble, basta nosotros ver la creación. Mire, basta con mirar el océano y darnos cuenta por qué no se sale de la línea donde Dios le marcó que no se pasara de ahí. ¿Por qué razón? Es que el sol no nos quema, llega hasta cierta temperatura, pero podría moverse un poquito y quemarnos, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque Dios estableció todos esos límites. Entonces, al nosotros examinar la creación de Dios, podemos nosotros llegar a conocerle, a ser sabios, a entrar en una relación más personal e íntima con Él, simple y sencillamente conociendo la creación. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 19 y 20, nos dice la Escritura: con sabiduría el Señor fundó la tierra, con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Mira qué excelente, nuevamente. ¿Verdad? La idea de que hubo una explosión y en esa explosión se crearon todas las cosas, es absurdo llegar a pensar eso. Y si no, encienda usted una candela de dinamita y déjela que explote y a ver si crea algo. No va a crear absolutamente nada más que caos en el lugar donde usted la haga explotar. Por lo tanto, es al examinar nosotros la creación de Dios que nos damos cuenta y venimos a conocerle, a entenderlo, a obtener sabiduría, simple y sencillamente examinando la creación de Dios. Nos dice el libro de Proverbios, capítulo 8, versículos 22 al 31. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Hablando ¿de qué? De la sabiduría. El Señor me formó desde el comienzo, antes de crear cualquier otra cosa. Fui nombrada desde la eternidad, en el principio mismo, antes de que existiera la tierra. Mira qué excelente. Dios, yo quiero que lo entendamos, Dios no nos reserva nada, no nos está ocultando absolutamente nada. Muchos creen, es que hay que conocer el mal para conocer el bien. No es cierto eso. Lo único que va a hacer el conocer el mal es inclinarte más al mal. Versículo 24-25 nos dice lo siguiente: nací antes de que los océanos fueran creados, antes de que brotara agua de los manantiales, antes de que se formaran las montañas, antes que las colinas, yo nací. La sabiduría, me encanta, mucho antes de haber creado todas las cosas. 26 y 27. Antes de que el Señor hiciera la tierra y los campos y los primeros puñados de tierra, estaba presente. Cuando Él estableció los cielos, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Mire qué excelente. Cristo, dijimos la semana pasada, es la sabiduría de Dios. Y Él estaba presente cuando Dios creaba todas estas cosas. Versículo 28-29. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Qué excelente al Dios que nosotros servimos. Un Dios que constantemente nos da oportunidad de reaccionar
un Dios que nos permite ver su creación. Salmo también nos dice, los cielos cuentan la gloria. Basta con ver la creación de Dios y darnos cuenta de que Él existe. Pero la tendencia, ¿verdad?, del corazón caído del hombre siempre nos va a llevar a malinterpretar las cosas, a querer buscar o a ser engañados como lo fue Eva, queriendo esa sabiduría, queriendo ese ser igual a Dios. Y si usted recuerda, ese fue el comienzo del fin de Satanás, el querer ser igual a Dios. Versículos 30 y 31. Era la arquitecta a su lado, la sabiduría. Yo era su constante deleite y me alegraba siempre en su presencia. Qué feliz me puse con el mundo que Él creó. Cuánto me alegré. ¿Con qué? Con la familia humana. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuánto me alegré con la familia humana. Mas nosotros conocemos, al entender la Biblia, también nos damos cuenta que mucho tiempo después de la caída del hombre, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque se dio cuenta del corazón. Una vez fue engañada Eva, el corazón del hombre, entonces empieza a maquinar lo malo, empieza a amar más las tinieblas que la luz de Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 51, versículos 15 y 16, leemos lo siguiente: el Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Mire qué excelente. Ningún planeta se sale de órbita a menos que Dios lo diga que se salga. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Versículo 16. Cuando habla en los truenos, los cielos rugen con lluvia. Mire qué excelente. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra. Envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. ¡Qué excelente! De nuevo, conociendo o estudiando o meditando en la creación de Dios, Adán y Eva bien podían haber llegado a ser sabios, mas escogieron la mentira de Satanás, y esa fue su caída, el peor error. Punto número 2. ¿Queremos ser sabios? Estudiemos la creación. ¿Queremos conocer el bien? Conozcámoslo en la creación. Mire, especialmente el día de hoy, ¿verdad? Queremos nosotros entender o comprender las profundidades de la palabra, si no podemos ni siquiera obedecer el primer mandamiento. Cuando de esto se trata todo, se trata de obedecer a Dios, no cuestionar a Dios, no dudar de la bondad de Dios. Ya dijimos, Dios es bueno, punto y aparte. No, pero es que a mí me va re mal. Bueno, pero no, eso no deja el hecho de que Dios siga siendo bueno. Me encanta. Leyendo esta mañana, estaba observando esta cuestión de Job, y cómo Dios es el primero que habla y expresa su admiración, elogia a Job por ser el hombre que era, pero Satanás siempre viene a meter la cuchara donde no lo han invitado.
Y viene y le hace un reto a Dios. Bueno, este te alaba y es bueno contigo porque lo has bendecido de tal manera que pues no le queda otra que agradecerte. Le dice, pero deja que yo pruebe, que yo juegue con él un poquito, un ratito. A ver si no te maldice en tu cara, es lo que le dice. Y todos conocemos la historia, que a pesar de todo lo que le sucedió a Job, Job no maldijo a Dios, aun cuando su esposa le dice, ya maldice a Dios y muérete. Job jamás lo hizo. ¿Por qué? Porque entendía que Dios en su sabiduría no lo comprendía en su totalidad, pero sabía que Dios era soberano y que nada, no dice la Escritura que ni siquiera una hoja de un árbol se cae sin la voluntad de Dios. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? El día de hoy nos cuestionamos, pero ¿por qué a fulano le dio el COVID-19? Podemos dar diferentes respuestas, pero al final de todas las cosas, Dios es el que está en control de toda situación. Podríamos preguntarnos muchas veces, pero ¿cómo puede ser posible de que Dios haya permitido tal cosa? Bueno, tal vez no lo comprendamos, pero no estamos nosotros para comprenderlo, sino ¿para qué? Sino para obedecerlo. El deseo más grande de Dios es que nosotros vengamos a conocerle a Él. Por eso la creación, para que a través de la creación podamos nosotros acercarnos a Él. Leía esta historia. Un rey sale de cacería y lleva a su compañero de casa, a uno de sus siervos. Y cuando van o están en cacería, se les aparece un león. Y el león entonces empieza a atacar al rey. El siervo entonces viene de alguna forma, mata al león, no sin antes este león arrancarle un dedo de una mordida al rey. El rey entonces empieza a renegar y a decir, pero ¿cómo puede ser posible? Mira nomás lo que me pasó, ahora me quedo sin un dedo. Y el siervo le dice, Dios es bueno y en su bondad permitió que el rey no muriera. Le dice, se enoja el rey con la respuesta de este siervo, ¿verdad? Y le dice, así, ¿qué tal si te meto en la cárcel? ¿Va a seguir Dios siendo bueno? Y le dice el siervo al rey, aun cuando me metiera a la cárcel, Dios sigue siendo bueno. Entonces viene, manda y lo mete a la cárcel. Y pasa ahí 2 años. Pues antes de pasar esos 2 años en la cárcel, el rey decide ir entonces otra vez de cacería. Y esta vez son atrapados por unos enemigos que estaban buscando a alguien para sacrificarlo a sus dioses. Pero entonces se dan cuenta, ya no iba este siervo que estaba en la cárcel, sino que iba otro siervo con él. Pero al darse cuenta, agarraron al rey y lo querían sacrificar. Pero al darse cuenta que le faltaba un dedo, sacrificaron mejor al siervo que ahí iba con él. Regresa entonces el rey a sacar de la cárcel al siervo que había metido ahí. Y le dice, ahora entiendo que Dios en verdad es bueno, y aun cuando cosas adversas sucedan en nuestras vidas, Él sigue siendo bueno. Le dice, porque te metí en la cárcel y me dijiste tú que todavía creías que Dios era bueno. Y le dice, y ahora entiendo que el haber perdido ese dedo me salvó de que no me sacrificaran estos enemigos cuando nos capturaron. Entonces, a veces van a suceder cosas que no logramos comprender o entender. Pero Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno. Y en su sabiduría a veces no comprendemos nosotros. ¿Queremos ser sabios? Eva quiso ser sabia, pero no quiso estudiar la creación. Si usted recuerda, Dios bajaba
cada tarde a platicar con Adán y con Eva. Y nunca se habían dado cuenta de que estaban desnudos. ¿Hasta cuándo? Hasta que pecaron, hasta que supuestamente habían comido ese árbol para ser sabios. No sentían vergüenza, no sentían culpabilidad, sino hasta después de que cayeron en pecado. Si usted y yo queremos ser sabios, estudiemos entonces la creación de Dios. ¿Queremos conocer el bien? Conozcámoslo en la creación de Dios. Génesis 1, 24 y 25 nos dice lo siguiente. Entonces Dios dijo: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Mira qué excelente. Es que a Dios no se le escapa nada. Y eso fue lo que sucedió. Versículo 25. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Mire qué excelente. Una vez más, por si ahorita debemos entender esto. Dios hizo toda clase de animales salvajes. Algunos creen, ¿verdad?, que nosotros somos parte del reino animal. Y quizás sí, porque algunos son salvajes, algo otros son domésticos, algo otros son pequeños. Pero escuche, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Entonces no me venga a decir a mí, Dios no creó un homosexual, Dios creó a un hombre. Es el pecado, la desviación mental la que los lleva. Nadie nace inclinado a ser homosexual. Que no le digan, que no le cuenten. Leamos la creación, leamos lo que Dios ha establecido en su palabra y nos vamos a dar cuenta de que no es así. Cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y que dice, y Dios vio que esto era bueno. Me encanta. Número 3. ¿Deseamos conocer el bien y llegar a ser sabios como Dios? Entonces disfrutemos de su dulce compañía y comunión. Pero pareciera ser que queremos todas estas cosas, pero no queremos acercarnos a Dios. No queremos pasar tiempo con Dios. Devocional. Muchos han malinterpretado esto del devocional y lo hacen como una tarea, como algo que tienen que hacerlo, en lugar de deleitarse al acercarse a Dios y compartir tiempo con Él. Nos acercamos más bien a Él para demandar cosas que nosotros queremos. Y las cosas que no entendemos, entonces las demandamos para que Dios tuerza su voluntad de alguna o de otra forma, en lugar de disfrutar de su dulce compañía y comunión. Yo quiero que lo entienda. La cuestión no es que Dios hizo al hombre porque estaba solo y no tenía nada más que hacer. No. Pero Dios desea y anhela tener ese compañerismo, esa relación, esa intimidad con cada uno de nosotros. Pero a veces la cambiamos, ¿verdad?, por riquezas, por fama, por un montón de tontera y media. Estamos más interesados en que Dios me bendiga, a estar verdaderamente interesado en simple y sencillamente conocerle. Génesis 3:8 nos dice lo siguiente: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. ¿Por qué se escondieron?
Si esto era algo que Dios lo hacía muy a menudo. Pero ahora, ¿por qué? Porque ya habían pecado. Supuestamente, si usted me perdona, me permite, ya habían comido del fruto que Dios dijo, no comerás. En otras palabras, ya habían desobedecido a lo que Dios había dicho y había establecido. Que no le digan, que no le cuenten. En su afán por conocer o por querer ser sabia, Eva vino y primero desconfió de Dios. Dice que miró el árbol y se dio cuenta que era atractivo y bueno su fruto. Pues si él lo había visto tantas veces, ¿por qué hasta ahora? Porque ya había caído en el engaño. ¡Qué tremendo! Es entonces, después de la desobediencia, que ellos vienen y se dan cuenta de que están desnudos. Se esconden del Señor. Volvemos a la historia de Judas. Dios le dio oportunidades tras oportunidad. Pero ¿qué hace? En lugar de venir a Dios, mejor va y opta por ahorcarse. Que no le digan, que no le cuenten. Este está en el infierno mismo. Nadie tiene derecho de quitarse la vida. Nadie. La Biblia lo dice muy claro. Habrá quienes te digan lo contrario, pero te están mintiendo. Dios es el dador de la vida y Él es el único que puede quitarla. Nadie más. Número 4. Queremos ser sabios y entendidos, entonces obedezcamos a Dios. Bien sencilla la cosa. Entonces obedezcamos a Dios. Deuteronomio 4:6 nos dice lo siguiente: síguelos al pie de la letra, y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Mira qué tremendo. Síguelos al pie de la letra. ¿Qué quiere decir al pie de la letra? Tal y como está. No le cambies. No, pero es que usted sabe, la presión. ¿Qué presión? Si Dios dice pecado es tener relaciones sexuales cuando tú estás sin casarte o cuando estás casado. La diferencia: cuando estás casado es adulterio, cuando estás soltero es fornicación. No, pero es que no hay. Seguirlo al pie de la letra es simple y sencillamente reconocer lo que Dios dice, aceptarlo, y ahora ¿qué? Lo pongo por obra. Síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Lo contrario, damos a conocer a las naciones vecinas lo ignorantes que somos acerca de las cosas de Dios, lo necio que es nuestro corazón. Dice: cuando esas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación. Creo muy fuertemente que Dios está tratando con esta nación. No es, quiero que lo entiendan, no es el diablo, no es el COVID-19, es Dios quien está tratando con esta nación. Ya lo dejamos a un lado mucho tiempo atrás y Dios ha seguido tratando con esta nación. Pero si esta nación no quiere, escuche, si esta nación no quiere reconocer y volverse a Dios, lo único que le espera es un juicio eminente. Que no le digan, que no le cuenten.
¿Cómo lo sé? Lea la Escritura y usted se va a dar cuenta. Si Dios no perdonó a Israel, su pueblo elegido, ¿qué nos espera a nosotros? ¡Qué tremendo! Deuteronomio 4:6. Salmos 111:10. Salmos 111:10. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Mira qué tremendo. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Entonces hay una sabiduría que es falsa. Sí, es la del hombre que se cree saberlo todo, pero no sabe nada. ¿Qué le dijo Satanás o la serpiente antigua a Eva? No, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman van a venir así a ser sabios como Dios. Van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Mentira. Pero seguimos nosotros cayendo en el mismo engaño, creyéndonos que nosotros podemos por nosotros mismos, creyéndonos autosuficientes. Cuando un microbio se llama COVID-19, una cosita que ni siquiera podemos ver, hace pedazos a la humanidad. ¡Qué tremendo! El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen, mire qué excelente, todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Pero ¿y los que no obedecen? Van a crecer, pero en su necedad. Cuando me viene a la memoria cuando el Señor le dijo a Judas, ¿qué le dijo después de que le lavó los pies, después de que mojó el pan y se lo dio a él como invitado de honor, que era la costumbre? Ve y haz lo que tengas que hacer. Mire, son palabras que a veces no las entendemos. Pero Dios también tiene su límite. Cuando el corazón del hombre no quiere cambiar y quiere seguir en su necedad, Dios le va a dar oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Pero llega el punto donde dice, ok, ve y haz lo que tienes que hacer. Si eso es lo que quieres, si eres hijo de perdición, pues ve y piérdete. ¡Qué triste! Yo sé que no les gusta o no nos gusta escuchar estas cosas, pero es la verdad, es la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. El día de hoy, tristemente, tenemos mucha gente que quiere lo bueno de Dios. Se llaman convertidos. Más bien diría yo, convencidos. Pero cuando viene algo feo, algo que no entienden, algo que no logran comprender, entonces ya cambian de opinión acerca de Dios. De nuevo, leamos la Escritura, veamos la historia, observemos la creación de Dios y nos vamos a dar cuenta entonces de que Dios es sabio, Dios es bueno. Gloria sea a su nombre, que dice, alábenlo para siempre. Alábenlo para siempre. Y hasta eso, mire, hasta eso hemos malinterpretado. Creemos que alabar a Dios es venir y pararnos aquí y con la garganta cantar un montón de cosas, cuando no nos damos cuenta que de nada nos sirve. Permítame un segundito aquí. Muchas gracias. Pero está fría. Dice, alábenlo para siempre. Y les decía, creemos nosotros que alabarle es venir y cantarle. Pero alabar a Dios es con todo lo que nosotros somos y hacemos.
Así que de nada me sirve venir a cantar aquí hasta que me quede sin habla cuando salgo de aquí y voy a hacer completamente lo que me da la regalada gana. No sirve de nada eso. Satanás engañó a Eva al hacerle creer que la desobediencia era el paso a la sabiduría. ¡Qué tremendo! Le hizo creer a Eva que el paso a la sabiduría era desobedecer lo que Dios había establecido. ¿Y cuántos seguimos siendo engañados de la misma forma? La sabiduría no es la causa de la desobediencia, sino es el resultado. Es el resultado de obedecer a Dios. Lo acabamos de leer. Todos los que lo obedecen, que dice, manifiestan su sabiduría. Obedecemos a Dios no porque seamos lo suficientemente sabios para hacerlo, sino porque confiamos en Él y en la sabiduría que nos revela en sus mandamientos. Cuando crecíamos, ¿se acuerda? Y no entendíamos que por qué no me dejan ir aquí, por qué no me... Lo hacían para protegernos. No lo entendimos, no lo entendíamos en aquel entonces, y algunos todavía ni siquiera lo entienden. Pero algunos sí. Y nos damos cuenta de que los reglamentos que se ponían en casa eran para mi protección. Por lo tanto, los reglamentos que Dios pone, los mandamientos que Dios ha establecido, son para nuestra protección. Pero ahí nos quejamos. ¿Por qué? Le obedecemos no porque seamos lo suficientemente sabios para hacerlo, sino porque confiamos en Él. Él dice, no hagas esto, pues no lo hago. Me meto en problemas cuando... ¿Y por qué? ¿Y por qué Dios no quiere que yo haga eso? Y no Dios me dio libre albedrío, entonces puedo hacerlo. Al desobedecer a Dios, Adán y Eva evidenciaron su desconfianza en Dios y su infinita sabiduría. Mire nomás qué tremendo. Desconfiaron en Dios. Es que Satanás siempre va a venir a querernos, a desafiarnos, a que desconfiemos de Dios. Dios es bueno. Por lo tanto, todo lo que Él hace y todo lo que Él dice es bueno para mí. Finalmente, Adán y Eva podían haber llegado a ser sabios comiendo los frutos de ese otro árbol situado en el lugar prominente, el jardín del Edén. ¿Se acuerda qué hizo Dios cuando pecaron? Puso a un ángel a que cuidara la entrada al jardín. ¿Por qué? Porque si habían comido de este árbol, iban a comer del árbol de la vida. Porque no hay, una vez nosotros desobedecemos a Dios, esa tendencia siempre va a seguir ahí. Ahora es nuestro trabajo, nuestra responsabilidad de aferrarnos y seguir creyendo en Él, madurar en Él, desarrollar una intimidad con Él. El árbol de la vida. Nuestra comprensión de Génesis 3 se verá incrementada al considerar Proverbios 3. Vamos a leerlo. Proverbios 3, del 1 al 20, nos dice lo siguiente. Hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón, no en tu mente para empezar a cuestionar, en tu corazón. ¿Para qué? Para obedecerlos. Nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años. Y tu vida te dará ¿qué? Satisfacción.
¿Ha visto gente que muere a una temprana edad? Quizás olvidaron las cosas que Dios les enseñó y no guardaron sus mandamientos en su corazón. Pero también hemos visto, ¿verdad?, gente adulta, por no decir vieja, gente adulta que no están satisfechos todavía con su vida. Si así lo haces, si nunca olvidas las cosas que Dios te enseñó y guardas sus mandatos en tu corazón, ¿qué dice? Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. ¡Qué excelente! Buscamos satisfacción nosotros en el sexo, en las drogas, en el alcohol, en el dinero, en muchas otras tonteras, pero menos en guardar los mandamientos de nuestro Señor. Y por eso nunca, todo el tiempo somos infelices y nunca podemos encontrar satisfacción. Hasta lo cantó, ¿se acuerda el grupo ese? I can't get no satisfaction. Claro que no, porque si mientras estés en desobediencia a los mandamientos de Dios, no vas a encontrar satisfacción. La satisfacción se encuentra cuando obedecemos los mandamientos del Señor. Número 3 y 4. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Mire que... Y voy a seguir un poquito más rápido porque si no me voy a tomar mucho tiempo en esto. Pero escuche, nunca permitas que la lealtad... ¿Cuántos infieles? Y no estoy hablando del matrimonio, pero infieles a la amistad. Traicionamos a nuestros amigos. Somos hipócritas. Delante de la gente decimos algo, pero por detrás nos estamos apuñalando a esa gente. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. De nuevo, es el corazón. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. Muchos preferimos más la reputación o el consejo de la gente, el favor de la gente, y olvidamos a Dios y empezamos a hacer cosas que no deberíamos de hacer. 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Mire qué tremendo. Hay que confiar en Él con todo nuestro corazón, no depender en nuestro propio entendimiento. Hay que buscar su voluntad. ¿En qué cosas? En todo lo que hacemos. No podemos separar las cosas. No, es que esto es la iglesia y esta es mi vida personal. Esta es mi relación con Cristo y No. No se puede. 7, 8 y 9. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Qué bonito, qué sabio soy. Mira nomás lo que he hecho con la iglesia. La hice crecer. Tú no sabes ni siquiera hacer crecer un árbol. Lo único que sabes es echarle agüita y abono y tú crees que tú le estás dando el crecimiento a esa planta. ¡Qué ignorancia más grande! No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. ¡Auch! Aquellos que no diezman, ahí les cayó, pero bien bonito. Honra al Señor con tus riquezas, porque Él te las dio y Él también te las puede quitar. Versículos 10, 11 y 12. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino.
Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corre. Mire qué tremendo. ¡Ay, porque a mí, Señor! Dios dice, la palabra de Dios dice que Él corrige, disciplina a todo aquel que ha recibido por hijo, y si se porta mal, le cae. El no corregir a los hijos es no amarlos, así de sencillo como es. Que no le digan, que no le cuenten. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que ¿qué? Que es su deleite. ¡Wow! No nos han quitado eso. Ahora, dale un par de nalgadas a un niño es abusar a un niño, vas preso. Pero por eso tenemos la sociedad en la que vivimos. 13, 14 y 15. Alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Mas sin embargo seguimos tras la plata, ¿verdad? Y vamos tras el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. Y déjame recordarte, ¿cuál es la sabiduría de Dios? Jesucristo. Pero queremos dejar a un lado a Jesucristo y nos vamos tras el oro, la plata, los bienes materiales, la fama, la fortuna. La sabiduría es más preciosa. Tu relación con Dios es lo más importante que puedes tener en esta vida. No tu cuenta bancaria, no tus inversiones, no tu casa, no el carro que manejas. Es más, ni siquiera la esposa que tienes. Tu relación con Cristo. La sabiduría es más preciosa que los rubíes. Nada de lo que desees puede compararse con ella. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura. Gloria a Dios por nuestras esposas, pero no toman el lugar de mi relación con Cristo. Gloria a Dios por todo lo que Dios nos bendice, con lo que Él nos bendice, pero no toman el lugar de Cristo Jesús. 16, 17 y 18. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. ¿Qué no dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Pero deja de buscar las añadiduras, busca al Señor. Dice el versículo 17, te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan ¿qué? Dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Me encanta. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Nos aferramos, ¿verdad?, a las cosas materiales. Nos aferramos a este mundo. Versículos 19 y 20, y con eso te dejo para que vayas a almorzar. Para aquellos que no hemos almorzado todavía. Nos dice 19, con sabiduría el Señor fundó la tierra. Con entendimiento creó los cielos. Con su conocimiento se abrieron las fuentes profundas de la tierra, e hizo que el rocío se asiente bajo el cielo nocturno. Que Dios nos ayude y seamos sabios, obteniendo esta sabiduría, conociendo la creación de Dios. La próxima semana vamos a hablar acerca de verdades evidentes en la caída del hombre. Pero mientras tanto, abramos nuestros ojos espirituales y démonos cuenta de que no hay nada más importante que nuestra relación personal e íntima
con nuestro Creador. Amén y amén.